Hola gente linda, en este video vamos a tratar un tema un poco engorroso que muchas veces le genera dolor de cabeza a los estudiantes en secundaria, que es la división de polinomios. Vamos a ver la división larga y la división por Ruffini. Una de las primeras cosas que hay que aprender o entender para poder de algún modo conceptualizar la división de polinomios es entender lo que se hace en aritmética cuando dividimos dos números. Por ejemplo, si yo divido 9 dividido en 2. Primero que lo puedo notar de muchas formas, ¿sí? Puedo notar así, lo puedo notar así. Algo parecido va a pasar con polinomios. El 9 dividido 2 me va a dar un número que es 4 como cociente. Entonces cuando yo hago 4 por 2, fíjense cuál es la lógica. Acá voy a colocar un 8, que en realidad muchos ya lo hacen mental a eso, y luego voy a hacer una resta de 9 menos 8, 1, y eso va a ser el resto de la división, porque ahí me tengo que detener, si no ya después me va a dar lugares decimales. Esto sería lo que se conoce como división entera, en donde no me importa obtener los decimales de la división, sino un cociente y un resto. Eso que yo practiqué ahí en pantalla es lo que se conoce como algoritmo de la división entera. ¿Cuál sería el algoritmo? Que si yo luego multiplico esto, que es el cociente 4, por el divisor, que es 2, y a eso le sumo el resto lo sumo, le sumo el resto, más 1, me va a dar de vuelta el dividendo. Eso que he escrito yo ahí es lo que se conoce como algoritmo de la división entera, esta estructura. Es decir, que el divisor por el cociente más el resto me da el dividendo. Se conoce como algoritmo de la división entera. Este algoritmo, esta idea, es la que tengo que manejar bien para entender la división de polinomios. Lo vamos a escribir en símbolo del algoritmo de la división entera, que sería algo así. Si yo tengo que un divisor B, me quedo muy gordo, vamos a borrarlo. Un dividendo B va a ser igual a un número C, que va a ser el cociente, por el divisor, más el resto. Y esto es lo que se conoce como algoritmo de la división entera. Ese algoritmo es el que yo les decía recién. Por ejemplo, podemos escribir el B sería 9, el cociente que obtuve había sido 4, el divisor era 2 y el resto que me dio era 1. Si hemos entendido ese algoritmo, más o menos vamos a poder explicar de qué se trata la división de polinomios, al menos en su versión larga, no por Ruffini. Yo tengo un polinomio p de x que va a ser el dividendo. A ese polinomio p de x lo queremos dividir por otro polinomio q de x, que es el polinomio divisor. Básicamente lo que quiero hacer es hacer p de x dividido en q de x, o lo que es lo mismo, hacer p de x dividido en q de x con otra notación, o hacer p de x, todas estas notaciones que acostumbrarse son todo lo mismo, dividido q de x. Bien, queremos hacer p de x dividido q de x. Lo que va a suceder es lo siguiente, que siempre y cuando q de x sea distinto del polinomio nulo, sea distinto de 0, vamos a poder hacer la división. Lo primero que hay que aclarar, que q de x tiene que ser distinto del polinomio nulo, q de x tiene que ser distinto de 0, si no la división no se puede hacer, como sucedía con la división de números reales. Si yo hacía 9 dividido 0, esto no está definido en matemáticas, ¿sí? Lo que va a suceder entonces es que va a existir, siempre que yo tenga un polinomio p que sea dividendo, un polinomio q que sea divisor y que sea distinto del polinomio nulo, va a existir un polinomio c de x que va a ser el cociente de la división, y va a existir un polinomio r de x que va a ser el resto de la división. Y entonces voy a poder escribir que p de x, que es el dividendo, es igual a el cociente por el divisor más el resto. Exactamente lo mismo
que sucedía con los números reales. Es decir, si este es el polinomio dividendo, va a existir un cociente que lo voy a calcular, que si a ese cociente yo lo multiplico por el divisor y le sumo el resto, vuelvo a obtener el polinomio dividendo. Eso lo vamos a hacer ahora con polinomios. Y este algoritmo es el que se cumple también para polinomios. Es decir, que siempre que yo quiero dividir un polinomio, dividir otro polinomio que se va a llamar divisor, me va a dar un cociente y un resto que me va a permitir escribirlo todo así. El dividendo es igual al cociente por el divisor más el resto. Vamos a poner un ejemplo ahora de lo que estamos diciendo. Vamos a borrar todo esto. Adiós. Y pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos el polinomio 5x a la quinta, lo vamos a llamar p de x. Y p de x va a ser igual a 5x a la quinta más 3x al cubo más 2. Y ese es mi dividendo. Entonces vamos a tener un divisor. Queremos hacer que a p de x dividido q de x. Q de x va a ser x al cubo más 2 más 3x. Bien, fijémonos una cosa que vamos a aclarar. Acá lo que estamos observando es que el grado de p de x es 5. Es 5, como me lo determina este numerito de ahí. Y acá el monomio con mayor grado es el de x al cubo, así que el grado del divisor es 3. Fíjense entonces que el grado del divisor está siendo más chico que el grado del dividendo. Ahí es recién cuando tiene sentido la división entera. Porque, por ejemplo, lo hablamos en números reales. Si yo quiero dividir 9 dividido 11, y no quiero los decimales, sino que me importa el cociente y el resto. Y esta división, como división entera, no tiene mucho sentido por lo siguiente. El cociente de esta división 9 dividido en 11 es 0. Si yo hago así, 9 dividido 11, no me alcanza, 0 el cociente. 0 por 11, 0. Pongo 0, 9 menos 0, 9. Y el resto es 9. El cociente es 0. Entonces puedo decir lo siguiente. 9, que es el dividendo, es igual al cociente, que es 0, por el divisor, que es 11, más 9, más 9. Y esto es claramente cierto, porque 9 es igual a 0 por 11, que es 0, más 9, 9. No tiene mucho sentido hablar de división entera cuando el divisor es más chico, perdón, el dividendo, que es 9, más chico que el divisor. Algo parecido va a pasar en polinomios, que ya lo vamos a aclarar, pero digamos, no tiene mucho sentido hablar de división entera de polinomios cuando esto, que es el grado del dividendo, es más grande que el grado del divisor. Ese caso particular, si se nos presentara, ya vamos a ver cómo queda. Por el momento le digo que no tiene mucho sentido. Por suerte, nosotros tenemos un dividendo que tiene grado 5 y un divisor que tiene grado 3, con lo cual estamos en las condiciones de que tenga sentido nuestra división. Lo primero que hay que hacer para hacer la división larga de polinomios es al polinomio p de x. Lo primero que hay que hacer es completarlo y ordenarlo en forma decreciente. Vamos a ordenarlo primero. La potencia, el monomio de exponente más grande es x, de grado más grande, es x a la 5, 5x a la 5. Me seguiría, si lo quiero completo, me estaría faltando el monomio de grado 4, así que lo voy a agregar 0x a la 4. Después tengo más 3x al cubo, que lo reescribo. También me está faltando en el dividendo x al cuadrado, el monomio de segundo grado, es decir que le voy a poner más 0x al cuadrado. También me falta el monomio de x a la 1, así que voy a poner 0x a la 1, no hace falta poner a la 1. Y el término independiente finalmente lo copio, que es más 2. Y ese sería mi polinomio p de x completo. Eso es lo primero que tengo que hacer antes de empezar la división, ¿sí? Lo segundo que voy a hacer es ordenar el polinomio q de x. El polinomio q de x no hace falta completarlo, alcanza con ordenarlo. Entonces lo voy a ordenar a q de x, y ¿cómo me va a quedar q de x ordenado? Me va a quedar x al cubo más 3x, que es de grado 1, el de grado 2, monomio de grado 2 no está, no hace falta completarlo, más 2, que es el término independiente. Ahí tendríamos los dos ordenados y el que es dividendo completado y ordenado. Eso es lo primero que hay que hacer antes de comenzar la división.
Ahora vamos a ver cómo continúa nuestra división. Para hacer la división, lo que vamos a hacer es copiar los polinomios con el formato clásico ese que nosotros dividíamos números reales en aritmética. Vamos a tomar acá el polinomio p de x, lo vamos a escribir completo y ordenado: 5x a la quinta más 0x a la cuarta más 3x al cubo más 0x al cuadrado más 0x más 2. Vamos a hacer este simbolito de división y vamos a escribir acá x al cubo, nuestro divisor, ordenado, no hace falta que esté completo el divisor, 3x más 2. Luego lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tomar el primer monomio, el de mayor grado del polinomio dividendo, y lo vamos a dividir por el primer monomio del polinomio divisor. Y el resultado que nos dé lo vamos a anotar acá. Eso lo podemos hacer siempre a un costado para no ensuciar la división. Lo podemos hacer incluso mentalmente después que tengamos un poco de práctica. Es decir, yo voy a hacer 5x a la quinta y lo voy a dividir en x al cubo. Acá tengo 5, que es el coeficiente positivo dividido positivo, resultado positivo. 5 dividido 1, 5. El 1 ese lo escribí, a pesar de que no estaba, lo puedo suponer. Y x a la quinta dividido x a la 3 son potencias que las dos tienen la misma base x, entonces me queda la misma base x y los exponentes se restan. Hago 5 menos 3, y eso es lo que conozco como exponente acá, 5x a la 2. Entonces acá me voy a ir y voy a colocar el 5x a la 2 en el cociente. Ese es el primer paso: dividir el monomio de mayor grado del polinomio dividendo dividido el monomio de mayor grado o el monomio principal del polinomio divisor. Ahora voy a multiplicar este polinomio, este monomio que tengo en el cociente, por todo el polinomio divisor. Y entonces voy a ir distribuyendo. Voy a hacer primero 5x al cuadrado por el 2, después voy a hacer 5x al cuadrado por 3x y después voy a hacer 5x al cuadrado por x al cubo. 5x al cuadrado por 2, que es la primera cuenta esta, me va a quedar más por más. 5 por 2, 10, y x cuadrado. Me va a quedar 10x cuadrado y lo voy a ordenar en esta zona, acá, abajo de los monomios que tengan el mismo grado que voy obteniendo. En este caso, al hacer 5x al cuadrado por 2 me dio 10x al cuadrado, entonces un monomio grado 2 lo voy a ordenar abajo de este. Entonces lo voy a encolumnar acá, voy a poner 10x cuadrado. Ahora voy a hacer 5x cuadrado por 3x y eso me va a quedar 15x al cubo. Entonces lo voy a escribir abajo del cubo, acá 15x al cubo. Y por último voy a hacer 5x al cuadrado por 3x al cubo, que me va a quedar 5x a la quinta. Y lo voy a anotar, voy a borrar esa raya que me quedó ahí, está. Lo voy a anotar abajo de acá, 5x a la quinta. Y después voy a hacer lo mismo que hacía en el algoritmo de la división entera, es decir, restar estas dos cosas. Voy a restar esto que es el polinomio dividendo con el polinomio que obtuve acá al multiplicar este monomio por todo el polinomio divisor. Es decir, voy a hacer esta resta para que se tenga el paralelismo con los números, con lo que estaban acostumbrados quizás numéricamente. Con usted numéricamente hacían algo así. Ya lo hicimos, ¿no? Bueno, hagamos 9, vamos a tomar el mismo número, 9 dividido 2. Yo buscaba un número que yo hacía, buscaba acá, escribí un número que multiplicado por 4 se acerque al 9, en este caso me da 8, colocaba el 8 abajo del 9 y luego hacía la resta, 9 menos 8, 1. Esa misma resta es la que voy a hacer ahora. Lo pongamos un poquito más difícil, a ver, pongamos 93 dividido en 2.
¿Qué hacía? Yo tomaba el 9, acá colocaba el 4, 4 por 2, 8, 8. Columnaba 9 menos 8, 1, y acá supuestamente les supongo un 0, y 3 menos 0, 3. Entonces me queda 13, yo lo que decía bajo el 3. Bueno, algo parecido a lo que hago ahora. Luego hacía 13 dividido 2 me da 6. 6 por 2, 12, el 13, 1 y cierro. Hacía 6 por 2, 12. Escribí acá el 12, pues que lo hice mentalmente. Y el resto sería 1. Después que haga lo resta. Por eso llamo resto, ¿no? Y algo parecido a lo que estamos haciendo acá. Es totalmente análogo en realidad. Más que parecido, es prácticamente igual, nada más que con polinomios. Movamos esto. Bueno, ahí estamos. Estamos haciendo esta resta entonces. Algunos directamente le van a decir que escriban todo esto con el signo cambiado en vez de hacer la resta. Hay algunos autores que procedimentalmente, en vez de hacer resta, nos dicen que esto lo hagamos suma en vez de resta, pero todo esto le cambiamos el signo. O sea, básicamente es hacer la resta. Es lo mismo. Se pueden optar por cualquiera de las dos formas. Entonces me va a quedar ahora, cuando yo le cambie el signo todo, lo que estoy haciendo en realidad es una suma de opuestos, que es lo mismo que hacer la resta. Me va a quedar 5x a la quinta menos 5x a la quinta, me va a quedar 0. No hace falta escribirlo eso, podemos directamente, para que no moleste, normalmente se hace una rayita así. Más el 0x a la cuarta, lo podría bajar. Después hago 3x al cubo menos 15x al cubo menos 12x al cubo. Después voy a hacer 0x cuadrado menos 10x cuadrado, me va a quedar menos 10x cuadrado, más 0x, lo demás lo copio, lo bajo como hacía en la otra división, y este 2 también lo bajo, más 2. En realidad, más que bajarlo, funciona igual que si lo bajara, porque todo esto que no he completado acá se pueden considerar más 0x más 0, y acá también más 0x a la cuarta más, bueno, este no más porque este era menos el signo, perdón, 0x a la cuarta, borremos, 0x a la cuarta menos 15x al cubo menos 10x, esos signos ya habían quedado cambiados de antes. Bueno, y algo así quedaría. Este 0 puedo desestimarlo porque 0 en el dividendo como monomio principal no tiene sentido, porque en realidad esto sería un polinomio de grado 3. Si lo tuviera que escribir, esto es igual a 0, no haría falta escribirlo. Entonces directamente, ¿qué me quedo? Me quedo menos 2x al cubo, voy a borrar esto no hace falta, dije. Me quedo menos 2x al cubo menos 10x al cuadrado más 0x más 2. Voy a borrar todo para empezarlo de nuevo y dejarlo limpio, pero vamos a llegar al mismo resultado. Borremos esto. No quiero borrar todo el lienzo porque hay una parte que la necesita. Está esto y borremos esto. Lo borremos. Bueno, ahí empezamos a hacer nuestra división. Hay que ver cómo seguimos y cómo la terminamos, ¿no? Falta bastante. Como les decía, es un poco engorroso la división de polinomios, pero sí más o menos tenemos claro cómo funciona el algoritmo de la división que hacíamos normalmente, es lo mismo. Lo voy a reescribir acá. 5, si me deja. Si me deja. Sí me deja. 5x al cubo más 0x a la cuarta más 3x al cubo más 0x al cuadrado. Entonces lo primero que hacemos es ordenar y completar el polinomio dividendo. 0x más 2. Y acá ponemos el polinomio divisor ordenado en potencias decrecientes. Ahí estaríamos. Y había empezado haciendo este 5x al cubo dividido este x al cubo, perdón, a la quinta en el primero, está mal escrito, me parecía raro, a la quinta, 5x a la quinta dividido x al cubo, y me había quedado como cociente 5x al cuadrado, y eso es lo que utilicé para multiplicarlo por x al cubo, por 3x y por 2, y escribirlo acá abajo. Lo voy a hacer de vuelta. 5x al cuadrado multiplicado por 2 son 10x al cuadrado, lo escribo acá.
Después 5x al cuadrado multiplicado por 3x me quedaba 15x al cubo, lo escribía acá. Luego hacía 5x al cuadrado por x al cubo, me queda 5x a la quinta. Aquí esta liñita y restaba las dos cosas. Y me quedaba acá una línea, acá no tenía sentido escribirlo porque me quedaba 0x a la cuarta, lo mismo que 0. Por eso el tacho. Y acá me quedaba al hacer la resta menos 12x al cubo, eso es lo que habíamos tenido recién. Acá me quedaba menos 10x al cuadrado más 0x más 2. Y ahora lo que voy a hacer es continuar la división. Para continuar la división voy a tomar este primer monomio que me quedó con su signo y todo, y lo voy a dividir de vuelta por el primer monomio del polinomio divisor. Siempre lo dividimos por el primer monomio del polinomio divisor. Entonces voy a hacer 12x, eso lo hago a un costado. 12x al cubo voy a hacer dividido en x al cubo. Así voy a hacer esto que redondea acá con amarillo, que resalte, dividido esto. Lo hacemos a un costado, el que lo puede hacer mentalmente lo hace mentalmente, después que va adquiriendo práctica. Entonces hacemos 12x al cubo dividido x al cubo, me queda 12. Porque x al cubo y x al cubo lo puedo simplificar y me queda directamente 12. Lo que sí, el signo de esto era negativo, entonces me queda menos 12. Hay que tener cuidado con el signo, miren, yo casi me equivoco. Entonces acá pongo menos 12. Ahora voy a hacer, igual que antes, repito el mismo paso de antes. Hago el menos 12 por todo el polinomio divisor, lo escribo acá abajo ordenado y hacemos la resta. Entonces hago menos 12 por 2 son menos 24. Entonces el menos 24 lo encolumno acá como término independiente sin x. Menos 12 por 3x son menos 36x. Entonces iría acá en donde está el monomio de grado 1. Y menos 12 por x al cubo me queda menos 12x al cubo. Voy a hacer ahora la línea de resta, hago la resta, me queda menos 12x al cubo menos 12x al cubo es menos 12 más 12, entonces acá, chao, desaparece. Menos 10x al cuadrado, y acá abajo se supone que hay un más 0x al cuadrado, entonces me quedaría menos 10x al cuadrado. Luego voy a hacer 0x menos 36x, lo mismo que sumar 36x, entonces me queda más 36x. Y luego voy a hacer más 2 menos 24, lo mismo que hacer más 24, entonces me queda 2 más 24 más 26. Ahora me fijo que el grado del polinomio dividendo, que lo que me quedó ahora como polinomio dividendo, es menor que el polinomio divisor, entonces ya tengo que detener la resta y esto que me queda acá va a ser lo que se conoce como resto de la división. El resto. ¿Cómo me doy cuenta cuando obtengo el resto y que detener la división? Cuando el grado que me queda como polinomio para seguir haciendo la división, el grado que me queda en el dividendo después de ir avanzando, es más chico que el grado del polinomio divisor. Y ahí me detendría. Entonces ese es mi resto, esto sería mi cociente, entonces esto sería c de x, esto sería r de x. Y entonces ahora puedo reescribir el polinomio de otra forma. ¿Cómo lo puedo reescribir? Lo puedo escribir como. A ver si puedo mover esto un poquito. ¿Sí? Vamos para abajo. ¿Cómo lo vamos a reescribir? Vamos a decir que p de x, en definitiva, es 5x, a ver si puedo. Okay. P de x, que es 5x a la quinta más 3x al cubo. Fíjense que yo no lo estoy poniendo ni completo ni... Esto no lo estoy poniendo completo, ¿no? Más 2, no hace falta, no he puesto el 0x a la cuarta, ni el 0x al cuadrado, ni el 0x. Este es p de x, ¿sí? P de x es igual, ¿a qué va a ser igual? Al cociente, que es c de x, por el divisor, q de x, más el resto, que es r de x. El cociente que obtuvimos es 5x al cuadrado menos 12, paréntesis,
por el divisor, que era q de x, que era x al cubo, más 3x más 2, más el resto, que en este caso me quedó el resto menos 10x al cuadrado más 36x más 26. A ver si me puedo correr un poquito más para allá. Sí. Más 26. Y ahí hubiese terminado la división larga de estos dos polinomios. Básicamente, como les decía, es lo mismo que hacer una división entre números. Si uno está acostumbrado al algoritmo de la división normalmente, es exactamente lo mismo. Vamos a hacer la aclaración: ¿qué sucedería si el grado, como les decía, del divisor de q de x es menor que el grado del dividendo p de x? En esos casos, es decir, si yo tengo un polinomio, vamos a poner un ejemplo. Un polinomio p de x que sea igual a x a la 2 más 3x más 5. Y a su vez tengo otro polinomio q de x que sea igual a x a la cuarta más 5x al cuadrado menos 2. Comparo los dos polinomios p de x. Supongamos que están pidiendo que divida p de x dividido q de x, ¿no? Me están pidiendo eso. El grado de este es 4, que es el divisor. El grado del dividendo es 2, entonces tengo que el grado del divisor es mayor que el del dividendo. Y en este caso no tiene sentido hacer la división y vamos a decir lo siguiente. Directamente, el polinomio p de x dividido el polinomio q de x va a ser igual a el mismo polinomio, va a ser igual a 0, siempre va a ser igual a 0, más el polinomio p de x, que va a ser mi resto. Digamos, r de x, el resto de esa división va a ser el mismo polinomio p de x y el cociente va a ser siempre 0. ¿Cómo lo vamos a acordar? Si nos mandan a hacer una división, cosa que es muy raro que lo hagan porque no tiene sentido, en donde el grado del divisor es más grande que el grado del dividendo, lo que vamos a decir es que el resto de esa división directamente es el polinomio dividendo, que es p de x, y que el cociente directamente es 0. Fijémonos la comparación con números de eso para entenderlo. Si no lo quieren aprender de memoria y lo quieren entender, es mejor. Si yo tengo el número 9 y el número 9 lo divido en el número 2, como ya habíamos hecho, y tengo de cociente 4 y de resto 1, bueno, yo podía escribir, como había dicho, 9 es igual a 4 por 2 más 1, que es cociente por divisor más resto. Si yo en cambio tengo 9 dividido 11, el cociente va a ser 0, voy a hacer 0 por 11, 0, 9 menos 0, 9. Y el resto es 9, es decir, el resto es igual que el dividendo y el cociente es 0. Es exactamente lo que pasa allá. Cuando el grado, acá el divisor es más grande que el dividendo. Entonces, cuando el divisor es más grande que el dividendo en la división entera, el cociente es 0 y el resto es el mismo dividendo. Lo mismo pasa con polinomios. Eso para que tengan la comparación. Ahora, lo que vamos a ver es una regla de división más corta, que es la regla de Ruffini, pero me parece que mejor lo corto acá y lo dejo para otro video, así no amontonamos tanto contenido en el mismo video.